La inseguridad es un derivado del miedo. Según Erich Fromm, el emerger del hombre maduro es el objetivo tanto del Zen oriental como del psicoanálisis occidental. Y si el hombre a ese nivel ha abandonado sus miedos tontos a la inseguridad, su tendencia unilateral lógicamente razonada, hay esperanza de que los seres humanos lleguemos a una mejor comprensión del significado de la realidad. No hace falta añadir que esto implica el abandono de la avaricia en todas sus formas y la superación de la adoración del ego. Así, el Satori, o lo que tratamos de definir como iluminación, puede, en el análisis final, ser el instrumento mediante el cual la persona emerja al ápice de su madurez en su connotación más amplia posible y dentro de un marco de referencia completamente humanista. Es muy importante indicar que, según la cita, Fromm dice: abandona sus miedos tontos a la inseguridad. No dice abandona su inseguridad. Esta declaración nos reconforta mucho, pues todos sufrimos de inseguridad en una medida u otra, y en general tratamos de librarnos de ella, o al menos de enmascararla. Raras veces la vemos como un don que nos mantiene al límite mismo de estar presentes a quienes verdaderamente somos, por debajo de toda nuestra reactividad y del debilitamiento que proviene de identificarnos con una acumulación de experiencias de vida no digeridas. Nosotros no somos esas experiencias, pero con mucha facilidad nos permitimos convertirnos en víctimas de ellas. Hay en alguna parte una descripción muy vívida de este límite. Se lo compara con chupar la miel del filo de la navaja. Esta es exactamente la sensación que produce trabajar con la inseguridad. Resulta muy fácil creer que lo que sentimos y pensamos es lo que somos. En nuestra mente sabemos que no somos eso y que cualquier cosa que surja no tiene permanencia intrínseca. Hay 4 fundamentos, según el budismo, conocidos como los 4 sellos. Todas las cosas son impermanentes y no hay sustancia o concepto que sea permanente. Todas las emociones producen dolor y sufrimiento. No hay ninguna emoción que sea puramente placentera. Todos los fenómenos son ilusorios y vacíos. La iluminación está más allá de los conceptos. Songsar Shamyang Kitse dice que la iluminación no es un cielo perfecto y dichoso, sino más bien una liberación de la ilusión. Muchas personas han oído hablar de las famosas 4 nobles verdades del budismo. Son importantes, son un camino maravilloso para vivir una vida más enfocada, y son relativas e impermanentes, según todos los criterios de los 4 sellos. Cuando el budismo se acerca más a la permanencia, es al decir que afirmamos que estas declaraciones son verdad, hasta que alguien científico o de otra procedencia pueda demostrar que no lo son. Si esto ocurre, las abandonaremos. Desde hace más de 2500 años siguen en su lugar. Continuemos con el tema de la inseguridad. La hemos descrito como un síntoma de experiencias de vida no digeridas que se han cristalizado en una forma que asumimos que es nuestra identidad. Es esa forma, esa identidad aparentemente sólida, la que dicta lo que enseñamos, lo que aprendemos y de dónde venimos cuando hacemos estas 2 cosas. A fin de favorecer el emerger del espíritu, que no es un objeto del intelecto personal, sino más bien su base, debemos renunciar a eso que nos mantiene separados, a ese yo individual que es impermanente. A fin de vivir plenamente, debo vivir en el límite de la inseguridad. Este lugar es dinámico y cada minuto o día que vivimos en esta dinámica expande nuestra conciencia. Si no estoy expandiendo mi conciencia, estoy muriendo. Benditos sean los inseguros.
Hemos hablado de la inseguridad y hemos intentado sugerir que no es algo malo, sino más bien una apertura a una mayor conciencia. También hemos hablado de la impermanencia y hemos extendido este concepto por implicación al nacimiento. El nacimiento y la muerte no están separados. El nacimiento no es un comienzo y la muerte no es un final. Son etapas en una continuidad, venir continuamente a la forma y volver a la esencia. Evidentemente no es así como nos sentimos siempre a nivel emocional, al nivel que llamamos relativo o personal. ¿Y cómo se está dentro de este continuo ir y venir? La respuesta reside en la conciencia. Eso que llamo yo no es un objeto fijo, sino una acumulación de experiencias. ¿Quién es el experimentador de lo que llamo yo? Tal vez eso esté más cerca de la fuente, pero aún así será relativo. En otras palabras, estoy mirando el vocablo conciencia, conciencia del nacimiento y de la muerte. Si soy consciente y estoy en el presente, lo que significa casi lo mismo por ser consciente que es estar presente, la conciencia no nace y no muere. Nacer y morir son el objeto, el sujeto es la conciencia que nota su venir a ser en la forma. Entonces la pregunta es, y simplemente podemos dejarla como pregunta, ¿qué nace y qué muere? La dificultad reside en que esta discusión está teniendo lugar a nivel del intelecto. El intelecto mismo, o la falta de intelecto, es una forma que podemos observar, de modo que es un sentimiento, es una manifestación de lo que llamamos inteligencia, con mayúscula. Pero esto es intelectualizar algo que no es el intelecto. En este sentido, toda esta conversación es reduccionista. Esto es lo que hacemos siempre, estar en la dualidad. Reflexionemos acerca de la cita de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién eres tú?, dijo la oruga. Esta apertura no animaba a conversar. Alicia replicó con timidez. Yo apenas lo sé, señor, en el presente. Al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó la oruga con dureza. Explícate. Me temo que no puedo explicarme, señor, dijo Alicia, porque yo no soy yo. ¿Ve usted? No, no lo veo, dijo la oruga. El arco iris es una imagen muy adecuada, tanto para la vida como para la muerte. Está allí, muy claramente en el cielo. Incluso puedes fotografiarlo, pero a otro nivel es una completa ilusión. Allí no hay nada. Es como un pensamiento o un sentimiento. Es real a un nivel y no es nada a otro nivel. Y lo mismo ocurre con nuestra existencia. Yo soy real y sin embargo, ¿dónde estoy ubicado? ¿Dónde está el yo que está planteando esta pregunta? Hay una diferencia muy grande entre plantearla filosófica o intelectualmente y hacerlo desde el vacío. Puedes confiar en la marea. Empecé a pensar, ¿qué es la marea y qué significa confiar? La palabra confiar parece muy grande. Significa trabajar, manipular de alguna manera o dirigir hacia una lesión. ¿Por qué Sutherland eligió la expresión confiar en cuando escribió esta frase? Podemos llegar a creer que él era lo bastante independiente como para saber a qué se estaba refiriendo y que aludía a confiar, literalmente. Eso significa que hay algo o alguien más que hace aquello que se está haciendo. Shakespeare dijo, hay una marea en los asuntos de los hombres que, si se toma en su punto álgido, conduce a la fortuna. Ni siquiera esto describe plenamente la marea, aunque está más cerca, implica que hay otro. Y aquí surge un gran conflicto. Si hay algún otro en el que se puede confiar, ¿cuál es mi lugar en este trabajo? ¿Cómo sabré lo que ese otro está haciendo? ¿Cómo sabré lo que le está ocurriendo al paciente? Supongamos que algo va mal y me demandan.
¿Qué país más litigante es este? ¿Ven lo que está ocurriendo aquí? El pobre ego personal ya se lo está pasando mal, se está poniendo muy ansioso. Y este planteamiento podría ir aún más lejos. Tenemos que tener límites, no puedo no saber lo que estoy haciendo. ¿Cómo explico lo que estoy realizando? No es científico y lo mejor de todo es que tengo que estar presente, completamente presente en todo momento. Ahora no es posible confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. La situación no es tan mala. Lo que tenemos que hacer es examinar qué significa estar presente en este contexto. Y a lo que nos referimos con estar presente es a estar mentalmente aquietado, notando lo que surge sin apegarme a ello en absoluto, sin realizar ningún juicio con respecto al significado de las cosas, simplemente notándolas tal como son. Si no nos apegamos al significado, el fenómeno pasará y otro tomará su lugar. Después otro, y todos son reconocidos y a todos se los deja ir, y a veces, durante un rato, no surgirá nada y habrá una conciencia vacía, vacía de todos los objetos, y de ese vacío surgirá un nuevo objeto. El movimiento surge de la quietud, y en realidad nada va a ninguna parte. Las cosas simplemente son, en movimiento. En este momento hay un juntarse de todo lo que alguna vez fue, y esta es su expresión ahora mismo. El espíritu toma forma y nosotros, como testigos, estamos en práctica compartida con dicha forma. Esto es la introducción, el prólogo. Ahora despleguémoslo un poco más, desmenucémoslo y hagámoslo más expansivo. Todos los objetos vienen y van, ¿cierto? A algunos les cuesta más irse que a otros. El monte Everest, el planeta, mi vecino que toca música rock. Pero antes o después todos se van, y eso es lo que todas las cosas, los pensamientos y los sentimientos tienen en común. Que todos se van. Yo me iré, no sé cuándo, tal vez haya sobrepasado mi fecha de caducidad, pero me iré. Y esta es la parte más importante. Antes o después, aquello que tomó forma como yo vendrá a tomar forma como alguna otra cosa, o como parte de otra cosa. Cuando las condiciones sustenten otra forma, entonces habrá otra forma. No hay principio ni fin, no hay causa, solo revelación. Todas las cosas, incluso yo, son en cierto sentido inconcretas e impermanentes. Entonces también lo son el impedimento, la enfermedad, el sufrimiento y el malestar. Si esto es así, ¿qué herramienta usaré para producir alivio? Está claro que mi intelecto, no solo impermanente, sino también limitado, solo puede ofrecer una respuesta parcial. Esto es así, a menos que pretenda ser omnisciente y saberlo todo. Lo mejor que puedo hacer es tomar mis limitados conocimientos y aplicarlos a mi limitada evaluación, llamarla diagnóstico y esperar que se produzca un resultado limitadamente beneficioso. Nuevas divagaciones en torno a este pensamiento me conducen a darme cuenta de que a menudo ni el paciente conoce realmente la causa de su problema. Esto complica la situación. Sin embargo, trabajamos con esto en todo momento, ¿no es así? Estamos condicionados a pensar que tenemos que saber qué está mal. Pero hoy podemos ofrecer un punto de vista ligeramente diferente. No es un absoluto, pero lo ofrecemos como una invitación a considerar que puede haber otra perspectiva. A veces, de hecho, resulta muy satisfactorio mirar las cosas de manera un poco distinta. Supongamos que me aparto y dejo que el espíritu o la inteligencia, a diferencia del intelecto, hagan el trabajo. Que saque la patología del sistema y lo devuelva a un estado de mayor adaptación, en el que ya no sufra las experiencias de vida no digeridas. Sería muy inteligente dejar que la inteligencia hiciera el trabajo en lugar de confiar de forma exclusiva en mi intelecto y en mi conocimiento parcial. Esto abriría la posibilidad del renacimiento, en el presente, a una forma que ya no está modificada por mi experiencia de vida no digerida. Creo, y en cierta medida experimento, que el renacimiento no guarda relación únicamente con lo que ocurre cuando muero,
sino que más bien, combinado con la conciencia, el renacimiento tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo, en el presente. Como dijo Aldous Huxley, en realidad no hay vida fuera de la vida de experiencia. Reverenciemos la experiencia, no solo la teoría o el concepto. Cuando se produce una expansión de conciencia, todo el pasado disminuye gradual y rítmicamente, para convertirse en parte de la nueva totalidad. El centro cambia y en cada uno de nuestros átomos se infunde un nuevo tipo de energía. Nuestro punto de vista asume una perspectiva creciente y nuestra visión se expande desde ver las partes del todo hasta ver la realidad de la totalidad mayor. Esta es sucintamente la experiencia de algunos clientes o pacientes. Algo ocurrió. Como diría el reconocido osteópata norteamericano Rolling Becker, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna, dijo San Buenaventura, un cardenal franciscano del siglo XIII y santo patrón de los desórdenes intestinales. No mucha gente sabe esto último. Dina Metzger lo expresó de otra manera. El Buda del futuro es Maitreya, pero Maitreya no es una persona, sino esa cualidad de amistad que es, de hecho, un aspecto de la mente iluminada. Aquí es donde nuestro trabajo es tan importante, no porque digamos a la gente cómo debe ser o lo que debería hacer, sino porque facilitamos la toma de conciencia de lo que está ocurriendo en su propio ser ahora, llevando a ello una mayor agudeza, y retirando el juicio. Hacemos esto en práctica compartida, con otro u otros, y los ayudamos a estar presentes con su dolor, de la naturaleza que sea, escuchando plenamente su historia desde un lugar vacío. Solo por y desde esta expansión de conciencia surge la posibilidad de que se produzca un cambio radical. Todo cambio importante causa inseguridad. Si no nos sentimos inseguros, estamos patinando en la misma vieja ranura, y en eso puede haber una sensación de seguridad temporal y artificial, pero muy frágil. De modo que la inseguridad es el lugar del cambio. Benditos sean los inseguros. El dolor cambiará si podemos observarlos, no convertirnos en él. No debemos dejar que se conviertan en quienes somos. En esa completa escucha reside la curación. No hay nada que hacer, pero no es fácil estar plenamente presentes en la angustia profunda sin juzgarla. Solo tenemos que recordar que el juicio es asunto nuestro, y que eso es llenar el cuenco, y que si el cuenco no está vacío, no es posible que se cuente la totalidad de la historia. Volvamos momentáneamente a la culpa. La cuestión no es qué es lo que hice mal, sino qué surge ahora mismo. ¿Cómo siento ahora mismo lo que hice o dejé de hacer? ¿Siento miedo? ¿Siento ira? ¿Una mezcla de ambos? Esto es lo que tenemos que asumir y con lo que tenemos que trabajar. A partir de ahí surge la posibilidad del cambio. Trabajar con el miedo, trabajar con la ira. Si puedo hacer eso, entonces tal vez veré la ira o el miedo como un estado común en el ser humano, y no tendré que defenderme de ellos en el futuro, ni librarme de ellos. Se trata básicamente de miedo al cambio, lo que a su vez significa miedo a ser, y eso es lo que nos hace ser patológicos. Tener miedo forma parte de la experiencia humana. El problema es que intentamos crear condiciones, barreras y defensas para protegernos de él. Entonces nos agarrotamos. Trabajemos con el miedo, si es lo que está ahí. Entonces estamos en el presente. Desde el presente podemos tomar decisiones sensatas. El presente siempre está aquietado. Es lo que observamos que está cambiando. De modo que nos quedamos quietos, observado el emerger y el pasar de los fenómenos. Nosotros no somos los fenómenos. Nosotros somos, en ese momento, el lugar donde todos los fenómenos surgen.
Esto es lo que significa quietud. No es un estado inerte, es la conciencia del cambio, no el cambio mismo. Esta conciencia conduce a la proactividad. Estar atrapado, apegado al cambio, produce reactividad. La combinación de la quietud y el desapego es la iluminación. Cualquier necio, incluyéndome, puede definirlo, pero lo importante es practicarlo. Nietzsche dijo, y podría haber hablado del apego, o más bien de la falta de apego. Quiero aprender más y más a ver como hermoso lo que es necesario en las cosas. Entonces seré uno de los que embellecen las cosas. El secreto está en nuestro estado de presencia. Todos dicen que resulta difícil entrar en ese estado de rendición, donde el pobre y viejo ego no puede acotar lo que está ocurriendo, porque el ego quiere dar su opinión. El consenso final es que cuando la confianza y la rendición están en su lugar, y nada menos que eso, la cosa funciona. El Dalai Lama dice, creo que nuestra primera responsabilidad como terapeutas es observarnos a nosotros mismos. Habla específicamente de primera responsabilidad. Tengo que hacer algo más que lavarme las manos entre pacientes y tomar una taza de té. Tengo que meditar y entrar en un estado de ser de relativo desapego. Si no puedo estar desapegado, entonces una simple observación de este hecho puede distanciarme de ser el apego, hasta el punto de poder observar el estado de mi ser, sin poner la energía de mi atención en la neurosis o en el estado que pueda estar viviendo. Esta observación sin juicio es compasión, karuna. Cuando puedo aproximarme a alguien desde ese lugar relativamente limpio y aquietado, estoy preparado para recibir lo que se me ofrece. No espero la quietud absoluta, pero puedo estar relativamente aquietado, y desde allí, y solo desde allí, puedo aproximarme al cliente, al grupo familiar, a la otra persona, al paciente, con la creencia de que contactaré en ese nivel con las personas con las que trabajo, tanto si el nivel surge a la conciencia como si no. Entonces estamos en una práctica compartida de ese nivel, y cualquier cosa que surja, cualquier cosa que se haga, será el resultado de la sinergia de esa práctica compartida. Y es posible que yo no sepa lo que ha tenido lugar a nivel estructural, y es posible que el cliente tampoco lo sepa. Y estas dos posibilidades dan miedo, y eso es perfecto. Pero ¿quién tiene miedo? No yo, solo mi ego. Por desgracia no es posible caerse a medias de un precipicio. O confías y sueltas o no lo haces. Algunas personas se sienten atraídas por trabajar así. Algunas personas les repele la idea de trabajar así. Y todas tienen razón. Simplemente estamos fortaleciendo a las primeras de todas las maneras posibles. Este es el nivel del espíritu. No es un nivel mejor, es lo que es para algunos. El perro ama el mundo a través de su nariz, el pez a través de sus agallas, el murciélago a través de su profunda ceguera, el águila a través de su deslizamiento por el aire, y la vida humana a través de su espíritu. Como dice Buda, actúa siempre como si el futuro del universo dependiera de lo que haces, mientras te ríes de ti mismo por pensar que cualquier cosa que hagas establece alguna diferencia. En la terapia cráneo-sacral, en su versión más tierna, se puede sentir como un viaje realizado en quietud por dos o más personas hacia el nivel de ser donde no hay patología.
Y Cristina de Suiza dice, abordando el concepto de experiencia de vida no digerida, trata acerca de que si profundizamos lo suficiente hacia el núcleo de la relación, lo que a veces denominamos práctica compartida, la sinergia que emerge de ese campo permite, sin esfuerzo ni intención, un renacimiento. Deja que el trabajo haga el trabajo. Basta con que nos sentemos y nos dejemos asombrar por la revelación. Una experiencia de vida digerida podría definirse como cuando conectas con otra persona desde un lugar profundo, compasivo y libre de juicio. Por ejemplo, usando la analogía de la digestión, si comemos algo que es difícil de digerir, o bien nuestro cuerpo lo almacena en forma de grasa u otras células poco saludables, o bien el bolo del estómago avanza muy lenta y dolorosamente. Si bebemos una infusión de hierbas para favorecer la digestión, o algún otro remedio, el estómago y los intestinos empiezan a funcionar mucho mejor, y a limpiar el material insalubre. Y si añadimos algún remedio herbal o homeopático, remedios que no sobrecargan el cuerpo para fortalecer el funcionamiento hepático y renal, por ejemplo, el cuerpo puede empezar a limpiar incluso venenos más antiguos y ponerse bien. Así es como podemos experimentar este trabajo de las experiencias de vida no digeridas hasta que son digeridas. La escucha profunda, compartida, es como una infusión benéfica, como un remedio homeopático, que permite el fortalecimiento del cuerpo, el alma y el espíritu para que puedan digerir en primer lugar lo que necesita ser sanado y después profundizar más y más en el tejido celular. Esta frase nos lleva a pensar en la curación del espíritu. Tal vez deberíamos escribir espíritu con E mayúscula, por estar hablando del espíritu universal, puesto que él no necesita ninguna curación, para distinguirlo del espíritu personal, que sí puede necesitar mucha curación. Y ahora a esto le deben seguir algunos pensamientos sobre la curación, aunque en realidad esta no es una palabra muy usada, pero es como derramar luz, podríamos decir, sobre lo que es, de aceptarlo más y más sin juicio, sin ningún tipo de juicio, con compasión, y él soportará curación, tal vez no en el sentido convencional de ponerse sano, pero sí en el sentido de estar claro lo que es. Es como cuando los niños pequeños reaccionan, cuando se ponen a llorar porque se hicieron daño, y los padres le damos un abrazo y reconocemos, oh sí, veo que te has hecho daño, entonces lloran todavía más, pero durante un segundo o dos, y después generalmente todo está bien. En cambio, cuando se le dice a un niño que se ha hecho daño, oh, no es para tanto, no ha sido nada, llora durante mucho más tiempo. En la función de terapeuta somos como un padre que reconoce y valida lo ocurrido y la sensación que produce para que pueda disolverse. Como terapeutas, si conectamos desde un lugar profundo con un cliente, por supuesto, conectando con nosotros mismos, también desde un lugar profundo, aceptando, permitiendo, entonces la luz brillará sobre todas las cosas. Es como lo que dice el Tao. Antes del nacimiento del cielo y de la tierra había algo sin forma pero completo, silencioso, vacío, independiente, inmutable, infinito, eterno. Es la madre de todas las cosas. No puedo clasificarlo, pero lo llamo Tao.
poderoso, crea todas las cosas, está presente en todas las cosas, retorna todas las cosas a su origen. El Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, la humanidad es grande. Estas son las 4 grandes cosas. La humanidad sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao, y el Tao sigue su propia naturaleza. Este último párrafo es una cita taoísta, pero va en paralelo con las confesiones de San Agustín, que tuvo que decir que había algo antes de Dios, el informe. Una palabra sobre los modelos, el budismo, la cristiandad, el judaísmo, la filosofía, la psicología y ciertamente la terapia cráneo-sacral son modelos, no son ello. Cualquiera de los modelos solo es ello cuando se convierte en una experiencia a nivel profundo. Entre tanto, estamos hablando de teorías, modelos, pensamientos, opiniones, sueños, esperanzas y oraciones sobre la experiencia. Esta es una declaración muy dogmática, de modo que la podemos modificar añadiendo en opinión de mucha gente cuyo juicio respeto. El siguiente dogma, que también detesto y por tanto lleva la misma modificación, es que los niveles más profundos son informes y no están sujetos al intelecto, que como los pensamientos y emociones, por no hablar del cuerpo mismo, ya es forma. A estos niveles podemos llamarlo el espíritu, con mayúsculas, lo universal, que viene a lo individual y a la infinita variedad de la forma. A menudo nos referimos a ello como inteligencia, la inteligencia con mayúscula diferenciada de uno de sus productos, que es el intelecto personal. No confundamos el espíritu, que es absoluto, sea expresado o inmanente en el alma, que consideramos personal, y otro producto del espíritu infinito. Tocar, convertirse en la inteligencia misma, aunque solo sea por un momento, es tocar eso que causa la formación y puede conducir al renacimiento, en el presente, ahora mismo, en una nueva forma que podría no acarrear las acumulaciones de experiencias de vida debilitantes a las que nos hemos referido anteriormente. En general se puede decir que la medicina es lineal y newtoniana. Todo lo que ocurrió tuvo una causa definida y dio lugar a un efecto definido. Es decir, el mundo es inexorablemente mecánico. El tic siempre lleva al tac. A lo largo de los últimos años, el cambio decisivo en Occidente ha sido el reconocimiento de que la naturaleza es incesantemente no lineal. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos limitarnos a usar nuestros intelectos para racionalizar secuencias de causa y efectos o diagnósticos, pronósticos y remedios. Si es que vamos a alcanzar niveles de ser que no estén sujetos a las leyes que gobiernan los pequeños cuerpos, los cuerpos relativamente poco complicados. Esto, a su vez, significa que la estructura, la forma del ser humano, está sujeta, tal vez, a la interpretación lineal, pero que los aspectos infinitos no lo están. Las hormigas y las abejas tienen inteligencia individual, no muy grande, y esas mismas criaturas tienen una gran inteligencia grupal que les permite hacer cosas extraordinarias. Hay leyes que gobiernan las cosas pequeñas y hay leyes que gobiernan las grandes. Cuando acabamos de diseccionar las cosas pequeñas y alcanzamos la nada irreducible, hemos llegado a la cosa más grande de todas, la inteligencia, con mayúsculas, el infinito.